Buenos días, señorías. Cuando las cargas a los empresarios crecen constantemente sin consenso previo y sin escuchar las valoraciones de los actores implicados, la salud de este motor económico de la sociedad se resiente. Más aún, cuando esa debilidad se vuelve una constante a escala nacional, las repercusiones a escala autonómica son fatales. Gracias. Los efectos de la última subida del salario mínimo interprofesional son un ejemplo claro de todo lo que acabamos de relatar. Si toda España se resiente, Asturias se ve afectada de modo significativo especialmente. Todos sabemos que la reducción en el número de empresas es una lacra que venimos padeciendo de manera constante durante los últimos años. A ello contribuyen sin duda múltiples factores, pero no cabe duda que dentro del incremento de los números de cargas existentes, el salario mínimo es uno de los principales escollos. Esa es la razón que nos impulsa a considerar la necesidad de favorecer con nuestra moción la adopción de medidas dirigidas a aligerar la carga que apareja esta alza del salario mínimo interprofesional. Estamos hablando, señorías, de ayudar a los empresarios asturianos. Para ellos, un paquete de ayuda representaría un balón de oxígeno con el que afrontar una de las etapas más complicadas de su historia. Es inevitable recordar que esta subida del salario mínimo, queremos repetirlo, contraviene directamente los criterios marcados en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, donde se dice que la fijación del salario mínimo debe atenerse a 3 criterios: la inflación, la productividad y la coyuntura económica general. No se han respetado estos principios y los resultados en las empresas asturianas saltan a la vista. La tasa de rentabilidad de las micropymes asturianas, el tipo de empresa más numeroso en la región, es la menor de entre todas las comunidades autónomas, tan solo un 3,4%, lo que tendrá efectos negativos inmediatos en la inversión y en la creación de empleo. A este respecto, por cierto, muchos nos tememos que en su intervención van algunos de ustedes a caer en la tentación de mencionar el dato de desempleo aparentemente favorable publicado esta semana, buscando defender que nuestras empresas van bien o hay menos paro. Que las medidas de apoyo que hoy traemos no son necesarias y, sin embargo, quiero hacerles una consideración. Los datos de empleo siempre están, señorías, condicionados por los parámetros fijados para su lectura. Y en este caso, cómo dar valor a unos resultados que toman por referencia para determinar que alguien está empleado el hecho de que haya trabajado, por ejemplo, 1 hora durante la semana de referencia y que esté disponible para trabajar durante los próximos 15 días. ¿Cómo hacer algo así, señorías? Está claro que con este derroche de imaginación, de la impresión de que el empleo fluye, parece que las empresas van viento en popa y hasta se puede recrear la ilusión de que no importa en absoluto que el salario mínimo interprofesional siga aumentando. Pues basta ya de manipulaciones. La realidad es que desde el 2016 hasta el 2024 se incrementó el salario mínimo en un 73%, mientras que el IPC lo hizo tan solo en un 21%. Una demostración palpable de que los aumentos del salario mínimo interprofesional son más una arma política que un avance de la justicia social. El problema real para Asturias, señorías, es que el número de empresas es cada vez menor y que las micropymes gestionadas por autónomos, las más numerosas en nuestro territorio, son tan extremadamente vulnerables que la subida del salario mínimo puede tener consecuencias fatales para ellas. Así lo demuestran los datos del INE. 3.000 empresas menos en el citado periodo 2016-2024. Casi nada, señorías, casi nada para Asturias. En realidad, lo que se está consiguiendo como medidas como la del incremento del salario mínimo es repartir pobreza. Los empresarios se ven acosados con las cargas sociales que no pueden mantener y los trabajadores ven reducidos sus contratos cuando no pasan a ese limbo irresponsable que son los fijos discontinuos, ese invento de las izquierdas que, por cierto, suscribe también el Partido Popular para maquillar que tenemos un desempleo a escala nacional cercano al 11% y un paro juvenil que dobla el de la eurozona, obligando a marcharse a 750.000 jóvenes en los últimos 3 años porque aquí no tienen empleo ni futuro. Hoy nos gustaría decirles otra cosa, pero no tiene un pase, señorías, que lo que es urgente, es decir, crear un ambiente de promoción empresarial para que crezca el empleo y evitar que 1 de cada 4 asturianos siga al borde de la exclusión y la pobreza, lo contravengan desde el gobierno social comunista
dedicándose a aumentar las cargas sociales y fiscales de las empresas. De ahí, señorías, que reclamamos la adopción de un paquete de acciones o, a mayores, una deducción de la cuota autonómica del IRPF para beneficiar a los empresarios, personas físicas, los más tensionados por este tipo de cargas sociales cuando contraten de modo indefinido a trabajadores que deban recibir por el convenio el salario mínimo interprofesional. De ahí que pidamos un programa de medidas que fomenten la contratación de los colectivos vulnerables por razón de su edad, con especial incidencia si se trata de personas con discapacidad menores de 25 años, parados de larga duración o mayores de 50 años. Y de ahí que pidamos al Consejo de Gobierno que inste al Consejo de la Nación a exonerar de la cotización a los autónomos cuyos ingresos anuales no alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional. Muchas gracias.